Me llamo Griffin Mars, y supongo que es irónico que me despidiera la mujer con la que construí un imperio. Nadie lo habría visto venir desde fuera. Éramos Clarissa y Griffin, una pareja poderosa, cofundadores de Von Logic Systems, esa elegante empresa tecnológica que figura en todas las listas de los unicornios en ascenso. Yo era el tipo con el código y la adicción a la cafeína. Ella era la mujer de tacones rojos, salas de juntas deslumbrantes y paneles de desayuno con su encanto y pedigrí. Éramos un equipo. Al menos, eso creía. Durante 6 años, me despertaba antes del amanecer. La besaba en la mejilla y tomaba el tren de Queens a Manhattan, desarrollando arquitectura de sistemas y diseños backend desde una cabina de cristal que apestaba a sudor de startup. Ella se encargaba de los coches de lujo y las reuniones privadas. Tomé un café de la tienda y el tren 7 con 500.000 de soñadores más. No me importó. Interpretamos papeles diferentes. El mío era simplemente más polvoriento. ¿Pero el lunes? El lunes fue diferente. La semana anterior, había trabajado 70 horas. Un lanzamiento de producto. Una crisis de parches. Un contratiempo logístico con el proveedor. El domingo por la noche, me desplomaba en mi escritorio con una rebanada de pizza recalentada y quizás 4 horas de sueño. Me dije que valió la pena. El equipo estaba agradecido. Incluso Rico, nuestro estoico director financiero, me hizo un gesto poco común. Pero ese lunes, el metro sufrió un retraso en la señal a 2 paradas de Gran Central. Me quedé mirando la luz roja parpadeante, con el corazón latiéndome con fuerza y el aliento empañando la ventana. Solo fueron 5 minutos. 5 minutos de retraso. No corrí cuando el tren finalmente avanzó. Caminé rápido, sí, pero no corrí. Porque creía en el trabajo que había hecho. En el respeto que me había ganado. Creí, estúpidamente, en mi esposa. Entré al edificio Von Logic a las 8:05. Seguridad asintió. Saludé. Subí en ascensor al piso 14. Las puertas de cristal se abrieron con un suave silbido y entré, todavía con el café en la mano, aún recuperando el aliento, solo para encontrarme con Greta, de Recursos Humanos, junto a mi escritorio. Greta Wynn. Sus ojos eran amables, por lo general. Cansados, como los míos, pero amables. Esa mañana, sin embargo, ni siquiera pudo mirarme. Griffin, dijo en voz baja, ¿podemos hablar en la oficina de cristal? Parpadeé. No. Ella asintió, apretando los labios. La seguí, sin apenas procesar nada hasta que deslizó una carpeta blanca sobre la mesa. El logo de Von Logic brillaba en dorado en la parte superior, y entonces lo vi, la firma de Clarissa. Despido por tardanzas repetidas y conducta poco profesional, leyó Greta en voz baja. La miré fijamente. ¿Repetida tardanza? No podía sostenerme la mirada. La cláusula de asistencia ejecutiva. Sección 12, 2b. Mi café aún estaba caliente en la mano. El mismo café que había comprado cada mañana durante 6 años. La misma taza que sostenía durante las noches en vela, los maratones de programación, las noches en que Clarissa estaba demasiado cansada para cocinar, y cuando traía comida tailandesa del rincón solo para que pudiéramos pensar en apis juntas en la mesa de la cocina. ¿Y Clarissa lo aprobó?, pregunté. No me tembló la voz. Me aseguré de que no. Greta dudó. Su firma digital está registrada. No asistió a la reunión en persona. Claro que no. Abrí la carpeta. Una lista de verificación. Devolución de la propiedad. Lote de garantía. Reconocimiento legal de la rescisión. Era estéril. Eficiente. Como si me estuviera borrando una hoja de cálculo. Nunca había incumplido una fecha límite de entrega de un producto. Me había mantenido a flote durante las tormentas de nieve. Me había saltado los funerales familiares. Le presenté a los clientes cuando Clarissa se quedó sin voz. Recordé haber diseñado el motor de balanceo de carga que escaló la capacidad de nuestro servidor de la noche a la mañana. Recordé haber estado depurando durante 22 horas seguidas porque la suite de análisis de un cliente de Fortune 500 falló.
Recordé haberme quedado despierto con Greta cuando su equipo estaba sobrecargado durante la temporada de incorporación, pero todo se redujo a repetidas tardanzas. No discutí. No grité. No amenacé con demandar. Simplemente me quedé allí, con la carpeta en la mano, y pasé junto a mi escritorio, junto a las fotos, los bocetos del prototipo firmados, la taza de café que me dio Clarissa que decía Hefener. Y le hice un gesto a Rico al pasar. Me observaba desde su oficina, con el rostro inexpresivo, pero sin sorpresa. En el ascensor, me detuve una sola vez y miré hacia atrás. El nombre de la empresa estaba grabado en un cristal en la pared, Vaughan Logic. Su nombre. No el nuestro. Salí del edificio, con el viento de la ciudad atravesando mi abrigo como si quisiera acabar con el trabajo. Y sonreí. No porque estuviera bien. No porque no me doliera. Sino porque en el fondo, algo dentro de mí despertó. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. Porque mientras ella tenía las cámaras y la oficina principal, yo tenía el código. Los contratos. El registro documental. Y Clarissa Vaughan estaba a punto de recordar quién construyó Vaughan Logic. No la mujer con tacones, sino el hombre cubierto de polvo. No siempre parecían torres de cristal y gráficos de acciones. Al principio, Vaughan Logic no era más que un puñado de notas adhesivas pegadas en las paredes de un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Queens. Nuestra mesa de la cocina también servía como base para nuestro primer servidor, y compartíamos una laptop hasta que el tío de Clarissa nos compró una segunda. Era un caos. Un caos horrible y hermoso. Clarissa solía sentarse con las piernas cruzadas en el suelo con su bloc de notas, proponiéndose consignas e ideas como si ya estuviera en una sala de juntas. Tenía los auriculares puestos, escribiendo código a toda máquina mientras el radiador hacía clic como un metrónomo roto. No teníamos dinero para tazas de marca ni sillas de oficina. Comimos pizza de $1, café frío y fe. Eso fue todo. Recuerdo el día que le puso el nombre, Vaughan Logic. Levanté la vista de la pantalla con las cejas arqueadas. ¿Tu apellido y lógica? Hizo girar un lápiz entre los dedos y dijo, suena elegante. Afilado. Como si supiéramos lo que hacemos. Me reí entre dientes. ¿En serio? Se inclinó, me besó en la mejilla y dijo, sí que lo sabes. Lo vendo. Y esa fue la verdad. Yo construí los cimientos. Ella le dio piel y lápiz labial. Formábamos un buen equipo en aquel entonces. Antes de los trajes y los coches de ciudad, antes de las galas con champán y los manuales de prensa, nuestro primer cliente fue una organización sin fines de lucro local que necesitaba una herramienta de programación para voluntarios. Nos ofrecieron $400 y pizza. Clarissa ni se inmutó. Presentó su mensaje como si fuera una empresa de la lista Fortune 100. Me quedé despierto 4 días desarrollando ese backend limpio, adaptable y lo suficientemente modular como para escalar. Ese motor de programación terminó evolucionando hasta convertirse en nuestro producto estrella. El que nos permitió obtener la serie A. Pero en aquel entonces, solo éramos yo, un ID prestado y adrenalina. Clarissa podía cautivar cualquier habitación. Eso era lo primero que la gente veía. Pero detrás de cada sonrisa había un cálculo, una estrategia. Sabía cuándo usar tacones y cuándo mostrar empatía. Los inversores la adoraban. Los periodistas la adoraban. La junta la adoraba, sobre todo cuando su padre, Lawrence Vaughan, entró discretamente en la ecuación. El hombre no programó ni un solo día en su vida. Pero cuando entraba en una sala, la gente se erguía. El dinero heredado tiene ese efecto. No me molestó. Al principio, no. Sus contactos nos ayudaron a acceder a salas a las que jamás habría podido acceder solo con Python. Todavía recuerdo el día en que la junta directiva la nombró directora general. Me trajo a casa una botella de whisky y me dijo, lo que sea que nos lleve hasta allí, ¿no? Asentí, sonreí y la felicité. Pero esa noche, mientras ella se brindaba frente al espejo, me miré las manos callosas y me pregunté cuándo había aceptado quedarme en segundo plano. No era una mártir angelical. Quería triunfar. Quería que creciera. Quería que ella tuviera éxito,
porque creía que éramos uno. Pero poco a poco, con dolor, empecé a notar el cambio de lenguaje. Ya no éramos nosotros cuando ella daba entrevistas. Era yo. Creé una empresa desde cero. Vi el hueco en el mercado. Lideré al equipo de producto hacia la innovación. Al principio no dije nada. Lo atribuí a una estrategia de relaciones públicas. Óptica. Y seguí desarrollando nuevas plataformas, nuevas funciones y nuevas alianzas. Participé directamente en cada uno de los sistemas que VonLogic implementó durante sus primeros 4 años. Cada línea de nuestra estructura de lanzamiento llevaba mi huella. Pero el reconocimiento se desvanecía rápidamente cuando no estabas frente a la cámara. Clarissa lo hizo estratégicamente. Nunca me menospreció. Nunca me desestimó públicamente. Simplemente se aseguró de que nunca me mencionaran. En las reuniones, me convertí en nuestro desarrollador principal. En las demostraciones de productos, ella traía a Rico o a Greta. Dejó de preguntarme mi opinión sobre las decisiones de contratación y los cambios de marca. Ya no formaba parte de las conversaciones que moldeaban el rumbo de la empresa. Era quien las impulsaba. Rico Delany, nuestro director financiero, también lo vio. Un hombre tranquilo. Cursó estudios en Harvard, le encantaban las hojas de cálculo, pero era perspicaz. Una noche, mucho después de que los demás se hubieran ido a casa, me tomó aparte y me dijo, ¿te parece bien? Me encogí de hombros. ¿Con qué? No necesitó dar más detalles. Nos quedamos allí, rodeados de servidores que tarareaban suavemente y bardos blancos llenos de diagramas de flujo y hojas de ruta. Cosas que había construido desde cero, y simplemente dije, lo que sea que nos lleve allí. Pero lo cierto era que me estaba hundiendo en las sombras de mi propia creación. Mi título sonaba impresionante, director de tecnología, cofundador, pero funcionalmente, era poco más que un solucionador de problemas bien pagado. Clarissa deslumbraba en el escenario mientras yo depuraba errores de integración a las 2 de la madrugada con los ojos inyectados en sangre y un ramen rancio. Ella se convirtió en la imagen. Yo en el backend. La única vez que le pedí que reestructuráramos el capital, solo para reflejar nuestra contribución compartida a la dirección de la empresa, ella no gritó ni peleó. Ella sonrió. Dijo, Griffin, sabes que te daría lo que fuera. Pero necesitamos una imagen pública limpia. A los inversores les gusta la constancia. Esa conversación duró exactamente 6 minutos y terminó conmigo aceptando mantener las cosas como estaban. Aún así, no me detuve. Me encantaba el trabajo. Amaba a nuestro equipo. Y en el fondo, todavía la amaba. O quizás la versión de ella con la que empecé a construir. La mujer que se sentaba en el suelo a dibujar marcas mientras compartíamos rollitos de primavera y soñábamos despierta. Pero en algún momento, me convertí en parte del mobiliario. De esas que no notas hasta que te tropiezas con ellas. Y para cuando Recursos Humanos me entregó la carpeta, me di cuenta de que no era solo polvo bajo sus talones. Era un problema que quería eliminar. Lo que ella no se dio cuenta, lo que nadie se dio cuenta, fue que lo guardé todo. Todas las versiones del código. Todos los acuerdos de activos. Todo el andamiaje legal de nuestros inicios. No solo fui quien construyó el motor. Fui quien colocó las vías. Ella pudo haber llevado la corona, pero yo construí el castillo. ¿Y ahora que estaba fuera? Era hora de recordarle al mundo que este imperio no se alzó solo con comunicados de prensa y tacones. Dicen que no es el cuchillo el que corta más profundo, sino la mano que lo sostiene. ¿Y Clarissa? Ni siquiera tuvo la decencia de sostener la espada ella misma. Sin confrontación. Sin advertencia. Ninguna conversación durante el viaje a casa la noche anterior. Solo una cadena de correos electrónicos estériles, una firma digital y una gerente de recursos humanos que parecía querer estar en cualquier otro lugar menos frente a mí. Entré en VonLogic esa mañana sin aliento, empapado por la brumosa atmósfera de la ciudad, con mi café a medio terminar en la mano como si fuera un lote de identificación. Mi blazer desgastado se abría por los lados, la bolsa del portátil colgaba del hombro, el cordón ligeramente retorcido, nada perfecto, pero todo familiar. Esta era mi rutina. Mi ritmo. Mi casa. Y aún así, Greta ni siquiera me miró.
Griffin. Había empezado, casi disculpándose. Entonces las palabras salieron atropelladamente como un guión que había ensayado y lamentado toda la mañana. Debido a infracciones de la política ejecutiva y discrepancias en el rendimiento, se nos ha ordenado despedirlo con efecto inmediato. Recuerdo ver cómo movía los labios, pero el sonido me llegó apagado, como si me hubieran puesto una almohada en los oídos. Escaneé el documento que tenía en las manos, la lámina dorada de Von Logic de la parte superior brillaba bajo las luces de la sala de conferencias como una broma pesada. La firma digital de Clarissa estaba pulcramente estampada en la parte inferior. No hubo nota personal. Ni solicitud de reunión. Ni correo de advertencia ni reunión informal. Solo, respecto al despido de Griffin Mars por incumplimiento de la conducta profesional. 3 informes de tardanza documentados en el último trimestre. Considerado inapropiado para los estándares ejecutivos. Me dieron ganas de reír. ¿Tarde? ¿Estaban citando impuntualidad? No había faltado a una sola entrega en 6 años. Creé el sistema de flujo de trabajo que marcaba las tareas retrasadas. Yo diseñé los mecanismos de seguridad, las soluciones de respaldo continuas y las alertas de rendimiento. Me hicieron vibrar en esta empresa, ¿y ahora me despedían por un retraso de tren? Habría sido menos ofensivo si me acusaran de robo. Al menos eso tenía peso. ¿Pero esto? Esto era teatro. Era ella, dejando claro su punto. Me senté allí. La carpeta abierta frente a mí, Greta ofreciéndome un vaso de agua que no tomé. Podía oír el murmullo de la oficina afuera, el zumbido de las impresoras, el suave clic de los teclados, alguien riendo demasiado fuerte y marketing. La vida, avanzando. Sin mí. Tenía la garganta seca. No porque quisiera llorar, sino porque me sentía vacío. 5 años. 5 años de horas extra, de aniversarios perdidos, decenas de cumpleaños reprogramadas según los lanzamientos de productos. 5 años de silencio cuando Clarissa subió al escenario y nunca mencionó mi nombre. 5 años viendo cómo mi crédito se reducía mientras su imagen se expandía. ¿Y ahora? Era un riesgo. Una responsabilidad. Una distracción. No firmé el despido. Todavía no. Me puse de pie y volví a mi escritorio como un hombre que asiste a su propio funeral. Mi equipo no dijo nada. No sabían qué decir. Algunos evitaban mi mirada. Otros simplemente se quedaron paralizados. Rico no estaba en su oficina. Probablemente estaba en una de sus llamadas de seguimiento con inversores de la costa oeste. Casi deseaba que estuviera allí. Solo para que alguien supiera lo equivocado que estaba. Tomé la foto enmarcada de mi escritorio. Era de nuestro primer año, una barbacoa de la empresa en Prospect Park. Clarissa me había hecho usar un delantal ridículo de director de tecnología mientras volteaba hamburguesas y me llamaba el padre de la parrilla. Todos se rieron. En aquel entonces, nos llamaban la pareja con base en la parrilla. Ahora era solo una carpeta más en el cajón de recursos humanos. No lo empaqué todo. Solo lo esencial. Una memoria USB. Una libreta Moleskine. La taza de café que me regaló mi sobrina que decía, código, como una leyenda. Salí en silencio, cada paso resonando en los elegantes pasillos que diseñamos juntos. Pasé junto a la línea de tiempo digital grabada en la pared cerca de la recepción. Fundada en 2016. Griffin Mars y Clarissa Bauer. Aún no habían borrado mi nombre. Probablemente eso vendría después. El guardia de seguridad de recepción me hizo un gesto con la cabeza. El mismo que me saludaba todas las mañanas, hiciera solo lloviera. Frunció el ceño al ver la carpeta en mi mano. No dijo nada, pero vi el cambio en sus ojos. Reconocimiento. Lástima. Quizás incluso decepción. Afuera, el viento me abofeteaba. La ciudad no dejó de moverse solo porque tu mundo lo hiciera. Los taxis tocaban la bocina. Los vendedores anunciaban los especiales del almuerzo. Los pasajeros me rodeaban como si no estuviera allí. Me quedé bajo el enorme letrero de Bauer Logic, sobre el edificio, mirando hacia arriba como si hubiera olvidado de qué lado del cristal estaba. 5 minutos tarde. Eso fue todo.
5 minutos y me borraron. Caminé hacia la estación, con las manos temblando más de furia que de frío. La gente piensa que el desamor es ruidoso, pero el mío era silencioso. Concentrado. No dejaba de pensar en cómo Greta no me miraba a los ojos, en cómo Rico no había dicho ni una palabra, en cómo Clarissa ni siquiera me había escrito. No, pensé. No cree que vaya a hacer nada. Cree que desapareceré sin hacer ruido. Cree que volveré a los trabajos freelance y me sumergiré en el código hasta que los titulares dejen de mencionar mi nombre. Se olvidó de quién soy. Llegué a casa, a mi apartamento. Dejé el paquete de despido en la encimera, me serví un vaso de agua y entré al estudio. Mi estudio. No la oficina con premios y portadas de revistas. El estudio con el escritorio de segunda mano, la torre de servidores que construí a mano y la unidad de disco duro. La unidad cifrada. Clarissa nunca se molestó en preguntar por ella. Y mientras me sentaba y la encendía, introduciendo la contraseña de memoria, una extraña calma me invadió. Todo seguía ahí. Cada documento de diseño. Cada registro de contribuciones. Cada borrador legal. Cada cláusula que escribimos cuando éramos solo dos niños con un sueño y demasiada ambición. Incluyendo la cláusula que Clarissa creía que no recordaba. El que lo cambiaría todo. Lo que pasa con la previsión es que nadie la aplaude hasta que ocurre el desastre. Clarissa nunca preguntó qué había en el disco duro. Ni una sola vez. Al principio, lo llamaba mi bóveda de la paranoia. Decía que lo complicaba todo con copias de seguridad redundantes, carpetas cifradas, seguridad de servidor por capas e historiales de versiones. Pero no intentaba impresionar a nadie. Intentaba proteger lo que construimos. Porque en mi interior, incluso entonces, conocía el peligro de ser el arquitecto silencioso tras la atención ajena. Me senté en mi estudio, con las luces apagadas y la pantalla encendida como un testigo silencioso. La torre cobró vida con un murmullo bajo el escritorio, con los ventiladores girando como pulmones viejos buscando aire. Me agaché, sentí el calor metálico de la memoria USB alojada en su puerto y abrí la carpeta raíz, VLS, con acentos de Origination. El shell original de Vonlogic Systems. Carpetas tras carpetas de archivos con fecha y hora, datados desde nuestro primer prototipo. Borradores de contratos. Correspondencia inicial con inversores. Diagramas de experiencia de usuario con mis anotaciones. Notas de reuniones que había escrito tras largas noches tomando demasiado café y soñando con el futuro. Pero lo que importaba ahora eran los estatutos sociales y el documento final firmado. Lo abrí lentamente, como si fuera a morderme. No era un arma cuando lo escribí. Era protección. Éramos jóvenes y emocionados, pero no tontos. Clarissa había insistido en que los abogados de su padre tomaran la iniciativa, y yo no me opuse. Pero leí cada línea. Y en ese borrador final, tras tantas rondas de edición que volvería loco a cualquiera, logré incluir una línea bajo la cláusula de protección del fundador, un lenguaje legal que significaba poco para alguien que nunca había abierto un paquete de gobernanza, pero que era fundamental para alguien como yo. En caso de una anulación hostil por parte de la junta directiva, o de una infracción ética por parte de cualquier ejecutivo en funciones que implique una tergiversación del capital o la contribución, el control mayoritario de Vonlogic Systems revertirá al fundador tecnológico original, según se define en el anexo A bajé hasta el anexo A. Mi nombre, Griffin Mars. Firmado y notariado. No había sido revocado ni modificado. Clarissa, en su afán por ganarse la confianza de los inversores, se había apoyado tanto en la imagen y la presencia de su padre que nunca volvió a consultar los documentos que habíamos escrito juntos antes de que existiera la junta directiva. Porque entonces, confiaba en mí. Porque entonces, me necesitaba. Pero ella lo olvidó. Yo no lo olvido. Me recosté, con el peso presionándome el pecho. No me sentía fuerte. Todavía no. Es triste que haya llegado a esto. Que estaba rebuscando entre viejas armaduras legales para protegerme de alguien a quien una vez besaba todas las noches. Alguien con quien me quedaba despierto planeando nuestras hojas de ruta de productos junto a Lomain frío y mantas arrugadas. Pero esto ya no era un matrimonio. Esto era una guerra corporativa.
Y yo no solo había construido el campo de batalla. Había plantado las minas terrestres. Por si acaso. Busqué el disco duro externo que estaba junto al monitor y empecé a copiar los archivos. Todos los documentos estaban vinculados a mi autoría. Cada listado de patentes donde mi nombre apareció primero. Cada correo electrónico entre mis 3 primeros clientes y yo. No por venganza. Para protegerse, Clarissa tenía la sala de juntas. Pero yo tenía el plan. Y si iba a desafiar lo que había hecho, a borrarme con una forma y una sonrisa, necesitaba recordarle lo que estaba escrito bajo el esmalte. Alrededor de la medianoche, me tomé un descanso y me acerqué a la ventana. La ciudad seguía viva, las bocinas resonaban débilmente, las farolas proyectaban líneas doradas sobre el pavimento resbaladizo. Miré hacia la calle tranquila. La misma. Recordé cuando celebramos nuestro primer hito de 100 usuarios con sombreros de fiesta de una tienda de todo a $1 y un pastelito. Cuando se sentó con las piernas cruzadas en la cama calculando nuestra velocidad de combustión, con los ojos desorbitados por el optimismo. Cuando dijo, no importa lo difícil que se ponga esto, seguimos siendo iguales, ¿de acuerdo? Pero en algún momento, el foco de atención se convirtió en una droga. Y yo me convertí en una sombra que no le importaba perder. Regresé a la computadora y saqué una carpeta marcada como legal. Dentro estaba el registro de acciones más reciente de BondLogic, actualizado el trimestre pasado. A nadie se le ocurrió cambiar el contacto administrativo para esa presentación. Todavía figuraba bajo Griffin Mars, director de tecnología y cofundador. Recibí la actualización por defecto y la respaldé discretamente sin pensarlo mucho. Pero ahora, esa lista importaba más que cualquier otra cosa. Porque, según la estructura que el padre de Clarissa nos había ayudado a construir, repartiendo el capital entre inversores estratégicos y seguros, los primeros leales y los fundadores, yo seguía siendo un accionista mayoritario con derecho a voto. No mayoritario. Todavía no. Pero estuvo cerca. ¿Y con la cláusula de reversión? Estar cerca fue suficiente para romper la ilusión de que era la reina del alma del imperio. Contacté con 2 de los inversores originales esa noche. No grandes apostadores. Solo los primeros creyentes que firmaron cheques de $25,000 cuando apenas teníamos logo. Gente que recordaba mis demostraciones nocturnas y mis seguimientos. Les envié mensajes personales, adjuntando una imagen de la cláusula con fecha y hora, y una pregunta cortés pero directa. ¿Estarían dispuestos a conversar sobre sus acciones con derecho a voto y la dirección ética actual de los sistemas de BondLogic? Por la mañana, recibí respuestas. Una tibia. Un interesado. La puerta se había entreabierto. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla. Ojos cansados. Camiseta arrugada. Sienes un poco más canosas de lo que recordaba. Pero no me sentí débil. Me sentí real. No el personaje secundario al que intentó reducirme. No el fantasma de la máquina. Sino el hombre que construyó el motor. Y mañana, entraría en la boca del lobo, no para rugir. Sino para recordarles a todos quién puso los ladrillos sobre los que caminan. Porque si Clarissa creía haberme enterrado en protocolos y evaluaciones de desempeño, olvidó una cosa. Yo ideé el sistema. Y nunca dejó de funcionar. Llevaba el mismo blazer que recordaban. Eso fue intencional. Sin traje nuevo. Sin ninguna declaración llamativa. Justo el que Clarissa había elegido conmigo una vez en el pasillo de liquidación de unos grandes almacenes, antes de que ninguno de los dos supiera leer un informe de accionistas. Estaba desgastado por los codos y aún olía ligeramente a cedro de mi armario. Pero me quedaba como un recuerdo. La junta directiva de BondLogic se reunía todos los martes por la mañana en el ala oeste del edificio. Una sala de conferencias acristalada en una esquina, diseñada para contemplar la ciudad. Clarissa la había llamado una vez el palco del progreso. Esa mañana, sería algo completamente distinto. Pasé por delante del control de seguridad como si todavía perteneciera a mi lugar. La recepcionista abrió los ojos como platos e instintivamente cogió el teléfono. Probablemente para avisar a alguien de que no tenía cita. Asentí con calma y seguí caminando.
El ascensor a la planta ejecutiva se abrió sin tarjeta. Yo aún tenía la mía. Aún no lo habían desactivado. ¡Qué descuido! Cuando se abrieron las puertas en el piso 18, ya podía oírlas. Voces, risas, el zumbido de las máquinas de café expreso. La risa de Rico. Grave y seca. Resonó en el cristal. El tablero se estaba asentando. Clarissa probablemente ya había empezado a repasar la agenda. Le gustaba empezar temprano. La eficiencia es teatro. Llegué a la puerta. A través del cristal esmerilado pude ver siluetas. Posturas de poder. Tabletas. Trajes. Los característicos tacones rojos de Clarissa debajo de la mesa. No toqué. Abrí la puerta lentamente y entré. La habitación quedó en silencio. Clarissa se quedó paralizada a media frase. Su mano aún sostenía un control remoto en la pantalla de presentación que tenía detrás, que mostraba una diapositiva titulada Estrategia de aceleración del T3. Griffin, dijo con la voz entre confusa y furiosa. Rico abrió mucho los ojos, pero no dijo nada. Su mirada se posó en la carpeta que tenía en la mano. Greta estaba sentada al fondo. Se irguió en la silla, palideciendo. Clarissa se apartó de la pantalla, sus tacones resonando como disparos en el suelo pulido. No perteneces aquí, dijo, cada sílaba aguda. Cerré la puerta con calma tras de mí y caminé hacia la cabecera de la mesa, el asiento frente al cual estaba Clarissa. No levanté la voz. No hacía falta. De hecho, sí. Abrí la carpeta y saqué los estatutos, los originales firmados. El ambiente cambió. Todos se inclinaron hacia adelante, percibiendo instintivamente algo legal, algo pesado. Estoy invocando la cláusula de reversión del fundador, dije. Sección 9E3. Basado en mala conducta de la dirección y tergiversación del patrimonio, como lo demuestra el despido interpuesto sin causa ni consulta a la junta directiva la semana pasada. Clarissa apretó los dientes. Esa cláusula es irrelevante. Era un texto estándar en sus inicios. Sigue vigente, dije. Nunca revocado. Nunca reemplazado. Está directamente vinculado a la exhibición de mi nombre. Y actualicé la documentación del registro de asignación de acciones, presentada el trimestre pasado. A continuación, presenté el registro de acciones. El auténtico. Con mis acciones con derecho a voto aún intactas, modificadas por los primeros inversores que habían acordado, por escrito, cambiar sus poderes. Ahora tengo la participación mayoritaria, dije. El silencio se quebró como un cristal. Una de las integrantes de la junta, creo que se llamaba Janet, parpadeó lentamente. Esto no puede ser exacto. Rico finalmente habló en voz baja. No está fanfarroneando. Clarissa se volvió hacia él. ¿Lo sabías? ¿Lo sospechaba? Y te dije que deberíamos haber revisado la gobernanza antes de autorizar el despido. Su rostro palideció. Aunque esta cláusula se mantenga, susurró, no puedes simplemente entrar y reclamar el poder. Hay procedimientos, un protocolo de votación. Asentí. Exactamente. Procedimientos que violaste al despedirme. No lo presentaste a la Junta. No permitiste refutación. Usaste a recursos humanos como arma. Greta parecía querer encogerse en su asiento. Saqué el último sobre, copias del memorando de despido, mis evaluaciones de desempeño intactas y capturas de pantalla de comunicaciones internas con marcas de tiempo que mostraban que nunca se emitieron advertencias de desempeño. Creé el sistema de programación que registra las infracciones, añadí. No hubo advertencias, ni medidas disciplinarias progresivas, ni revisión de llegadas tarde. Porque no llegué lo suficientemente tarde como para activarlo. La rescisión fue personal, no procesal. La voz de Clarissa tembló, pero no de miedo. De rabia. Intentas humillarme. Negué con la cabeza. No. Lo hiciste tú mismo. Miró al pizarrón, buscando apoyo. Pero ahora estaban en silencio, leyendo los papeles, hojeando los documentos, recordando de repente que Vaughan Logic no funcionaba con carisma ni argumentos.
Funcionaba con código, con sistemas, con infraestructura. Me atacó. Retrocedí. No estoy aquí para destruir nada. Estoy aquí para recuperar lo que nunca dejé de construir. Puedes quedarte bajo nuevas condiciones. Pero esta empresa ya no es tu trono. Clarissa me miró atónita. Luego, lentamente, se sentó. Y así, el poder cambió. Salí con paso tranquilo, dejando solo la carpeta y una sala llena de gente que por fin recordaba quién había escrito el plan para su supuesto progreso. Al cerrarse la puerta tras de mí, no me sentí triunfante. Me sentí aliviado. Porque no vine a vengarme. Vine a restaurarme. Y lo conseguí. No tardó mucho. Menos de 48 horas después del cambio de junta, Vaughan Logic se convirtió en noticia. No por la innovación de productos ni por un informe trimestral récord, sino porque el hombre al que despidieron discretamente regresó, tomó el control y dejó a la junta en un silencio estupefacto. El primer titular llegó a los blogs de tecnología al mediodía. Un esposo despedido recupera su unicornio tecnológico. El director de tecnología fundador de Vaughan Logic toma las riendas. El segundo fue menos sutil. Tacones altos, golpes bajos. En el interior, la poderosa pareja de Vaughan Logic se separó. Ni siquiera tuve tiempo de procesar las consecuencias antes de que mi bandeja de entrada explotara. Periodistas. Antiguos colegas. Amigos de la universidad de los que no había tenido noticias en años. Todos querían una cita, un comentario, un trocito de la historia. Pero quienes se acercaron discretamente, los que más importaban, no buscaban chismes. Se acordaron. Griff, era un novato cuando te quedaste conmigo hasta las 10 de la noche arreglando mi entorno de desarrollo local que estaba roto. Bienvenido de nuevo. Gracias por siempre hacer espacio para los becarios. Nunca me hicieron sentir insignificante. Incluso cuando no sabía la diferencia entre Git y GitHub. Me uní por su plataforma. Me quedé por su integridad. Llegaron en masa. Al principio, decenas. Luego, cientos. Empleados antiguos y actuales de Vaughan Logic. Algunos anónimos. Otros lo suficientemente valientes como para dar su nombre. Y aunque la junta directiva había intentado presentar a Clarissa como la líder visionaria, el lado humano de la empresa, el latido, siempre había provenido del hombre tras el cortafuegos. De mí. La primera vez que vi el vídeo de la declaración de Clarissa, estaba sentada en la mesa de la cocina, comiendo una rebanada de pizza de champiñones recalentada y viendo la rueda de prensa en silencio. La cámara la adoraba. Siempre lo había sido. Vestía de azul marino, pulida, seria y segura. Un toque de delineador. Un leve temblor en su voz. Lo justo para insinuar dolor sin perder la compostura. Yo construí esta empresa, dijo al mar de micrófonos. De la nada. Le di mi nombre, mi rostro, mis noches de insomnio. Y confié en alguien a quien amaba para que me acompañara en ese viaje. En cambio, me debilitaron. Esto fue una traición. No solo a nuestro matrimonio, sino a la confianza. El ángulo estaba claro. Víctima. Sobreviviente. La mujer que lo dio todo y fue descartada por un hombre oportunista que dio un golpe de estado corporativo. Volví a silenciarlo y me quedé allí un buen rato, masticando despacio, escuchando el leve zumbido de mi refrigerador y el ruido de la ciudad tras mi ventana. No respondí ese día. Le di la oportunidad. Pero a la mañana siguiente, mi oficina emitió un comunicado. Sin podio. Sin fanfarrias. Solo un comunicado discreto a los medios con un PDF adjunto titulado Aclaraciones del cofundador Griffin Mars. Incluía una cronología completa de mis contribuciones a Vaughan Logic desde su inicio hasta la actualidad, con documentación. Capturas de pantalla de los primeros registros de Slack. Correos electrónicos. Invitaciones del calendario. Borradores de arquitectura. Un desglose financiero de quién financió los primeros 6 meses de costos operativos. Mi cuenta de ahorros. Una comparación de los documentos internos de RRHH con el protocolo de la empresa para el despido de ejecutivos. Y, por último,
una captura de pantalla de una cláusula que Clarissa había firmado, reconociendo mi derecho de reversión, fechada y certificada ante notario. Pero lo que más llamó la atención de los medios fue el último párrafo. No volví para quemar la casa. Volví porque construí los cimientos y alguien cambió las cerraduras. Esto no es venganza. Es reconocimiento. La respuesta fue inmediata. Algunas publicaciones seguían siendo escépticas, el conflicto crea más drama que los hechos. Pero otras cambiaron de opinión. Algunos presentadores de canales de negocios incluso rieron entre dientes y la calificaron como la adquisición tecnológica más elegante desde el regreso de Jobs a Apple. No dejé que la comparación se asentara demasiado. No intentaba ser nadie más. Simplemente recuperaba lo que nunca dejé de amar. Pero Clarissa no pasó a un segundo plano. Se esforzó al máximo. Una semana después, publicó una entrevista de seguimiento con una foto de portada brillante. Brillando con una sola capa, le dijo a un reportero de Trending Test que el poder a veces puede sacar lo peor de las personas que creías conocer. Me llamó emocionalmente inestable. Dijo que le preocupaba mi liderazgo. Lo leí con un café solo en la mano. Rico fue el primero en escribirme después de que se publicara el artículo. Va a ser tierra arrasada, escribió. ¿Quieres que responda en nombre de la Junta? Me quedé mirando la pantalla. Lo pensé. Y luego respondí. No. Déjala que se quede sin energía. Porque aquí está la cuestión. Se puede luchar con fuego o se puede construir con él. Y estaba cansado de luchar. En cambio, convoqué una reunión completa de la empresa. Sin accionistas. Sin ejecutivos. Solo personal. Lo hicimos virtualmente para que todos, remotos, híbridos o presenciales, pudieran asistir. Sin prensa. Sin publicidad. Solo gente. Aparecí en pantalla con el mismo blazer desgastado. El mismo que había llevado ese día. Sin marca detrás de mí. Sin teleprompter. Solo yo y una disculpa discreta. Quiero agradecerles a todos los que se quedaron. Quienes mantuvieron este lugar unido mientras el liderazgo perdía el rumbo. Sé que muchos tienen preguntas. Sé que la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Pero estoy aquí para reconstruirla. Desde cero si es necesario. La ventana de chat explotó. No con sarcasmo. No con duda. Con esperanza. Estuve conectado 2 horas respondiendo preguntas sobre la estructura. Sobre transparencia. Sobre ética. No me escondí del caos. Hablamos sobre la cláusula de retraso. Sobre las métricas de rendimiento. Sobre cómo planeo cambiar por completo el sistema de evaluación interna. Y al final, ya no me sentía como el marido despedido que tuvo suerte. Me sentía como un líder. Esa noche, volví a abrir mi bandeja de entrada. Un nuevo mensaje apareció. De Clarissa. Asunto. Ya dejaste claro tu punto. Nadie. Solo esa línea. No respondí. No había nada más que decir, todavía no. En cambio, me quedé mirando el cursor parpadeante. Los mensajes del personal. Los correos electrónicos de gente de la que no sabía nada desde el posgrado. Los informes que mostraban un repentino aumento en las solicitudes de empleo y la moral de los empleados. Tenía razón en una cosa. El poder revela quiénes son las personas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de lo que reveló en mí. Esta vez vi el vídeo completo. No lo vi en un blog ni en un audio. Me senté en mi escritorio con las persianas bajadas y los altavoces encendidos, y reproduje la conferencia de prensa completa de principio a fin. Clarissa estaba de pie frente al logo de Bonlogic. Perfectamente iluminado. Cada ángulo, calculado para suavizar su mandíbula y abrirle los ojos. Llevaba una blusa color crema con detalles de perlas. Elegante. Arrepentida. Detrás de ella estaban 2 asesores de relaciones públicas y un representante de medios. No tembló. No titubeó. Estoy aquí hoy, comenzó.
No como directora ejecutiva, sino como una mujer que ha luchado por todo lo que ha construido. La observé mientras sus manos se cerraban suavemente sobre el podio. Me han pintado de muchas maneras la última semana. Una ladrona. Una mentirosa. Una ejecutiva ávida de poder que pisoteó a su propio marido. Pero nadie parece recordar cuántas horas le dediqué a esta empresa. Cuántos sacrificios hice. En cuántas salas tuve que entrar donde nadie me respetaba hasta que demostré mi lugar. Hizo una pausa para causar efecto. Siempre fue buena en eso. Creé esta empresa con mi nombre. Mi propuesta. Mi red. Mi imagen. Y confié en alguien a quien amaba para que fuera mi pareja. En cambio, esperó entre bastidores, esperando un paso en falso, y luego usó una vieja cláusula, una que ni siquiera sabía que aún existía, para despojarme de mi papel. Exhaló suavemente. Tembló ligeramente. La cámara lo captó perfectamente. No soy perfecta, dijo. Pero no soy lo que dicen que soy. Y no me callarán. Se apartó del podio. La siguieron aplausos. No fue estruendoso. Pero sí mesurado. Suficiente para que los medios lo cortaran y lo empalmaran. Suficiente para generar titulares que dicen, Clarissa Vaughan rompe el silencio con aplomo. ¿Directora ejecutiva o víctima? La opinión pública se divide. Cierro la laptop. Ella contó su historia. Ahora me tocaba a mí. Al día siguiente, no convoqué una conferencia de prensa. No vestí armadura ni me puse como un guerrero. Llevaba un suéter gris, de esos que Clarissa solía decirme que eran demasiado cómodos para ir al público, y entré a la sala de descanso donde el personal se reunía todos los viernes para tomar un café y charlar. No se trataba de una puesta en escena. Se trataba de acceso. Sabía que los medios encontrarían la grabación tarde o temprano. Quería que lo hicieran. Pero quería que mi gente lo supiera primero. Los que construyeron junto a mí. Los que supieron que desaparecí sin previo aviso. Me paré frente a una pizarra donde aún había un dibujo de un gato y una lista de quejas de la cafetería. No estoy aquí para competir con Clarissa, dije. Estoy aquí para completar la historia. Silencio. Entonces se cortaron los teléfonos. La gente empezó a grabar. No los detuve. Vollogic empezó en un apartamento de 2 habitaciones con una nevera que apenas funcionaba y una pizarra blanca apoyada contra el radiador. No teníamos clientes. No había inversores. Teníamos hambre, no dormíamos y estábamos desesperados por hacer algo que importara. Abrí una pantalla compartida desde mi portátil, diapositivas con fotos, fechas y documentos. Yo, encorvada sobre una mesa con cables desparramados. El primer diagrama de UX. Clarissa y yo con las mismas ojeras y la misma fe en lo que estábamos construyendo. Ella lo lanzó. Ella usó los tacones. Ella cerró los tratos. Y construí el producto que lo hizo posible. Escribí el código que ejecutaba el 87% de nuestra primera plataforma. Incorporé personalmente a nuestros primeros 15 clientes. Arreglé nuestro primer fallo del sistema desde un restaurante cerca de Flatbush a las 2 de la mañana usando Wi-Fi prestado. Pasé a la siguiente diapositiva, recibos de correo electrónico, registros de GitHub y capturas de pantalla de mis contribuciones de aquellos primeros días. Con marca de tiempo. Verificado. Nunca pedí un desfile. Nunca pedí que pusieran mi nombre en la puerta principal. Pero una vez le pedí que siguiéramos siendo iguales. Dijo que sí. Y luego, en algún momento, dejó de serlo. La sala permaneció en silencio. Algunos asintieron. Algunos bajaron la mirada. Cuando me despidieron, lo hicieron sin revisión de la junta directiva. Sin previo aviso. Me citaron por tardanza. Creé el mismo sistema que mide nuestros estándares de puntualidad, y según ese sistema, nunca los incumplí. Ni una sola vez. Pasé a la siguiente diapositiva. Paneles de rendimiento. Sin señales de alerta. Sin errores. No luché por venganza. Luché porque si alguien que cofundó esta empresa podía ser eliminado en 5 minutos, ¿qué dice eso del resto de ustedes?
De los becarios, analistas y desarrolladores que trabajan horas extra por un reconocimiento que nunca llega. Hice una pausa. Que quede la pregunta pendiente. Ella dijo lo suyo. Y no se lo voy a quitar. Pero ahora has visto lo que he hecho. Lo que he conservado. Lo que he aportado. No soy perfecto. Pero me presenté. Día tras día. No paré. Entonces abrí el archivo final. La cláusula. Resaltado. Firmado. Notariado. Sus iniciales abajo. No la engañé. No me metí entre bastidores. Lo implementé cuando éramos unos don nadie, porque creía que si alguno de los dos se desviaba, la empresa aún merecía un futuro. ¿Esa cláusula? No es una laguna legal. Es una salvaguardia. Una vez que aceptó, cerré la laptop con cuidado. Esto no se trata de género. O la imagen. O con quién se posicionan los medios. Se trata de la verdad. No volví por venganza. Volví porque por fin recordé mi valor. El silencio llenó la habitación. No es un silencio incómodo. No hay confusión. Solo, claridad. Algunos aplaudieron. Luego más. No fue un estruendo. No fue una puesta en escena. Fue real. Más tarde ese mismo día, empezaron a circular fragmentos de mi discurso. No tan rápido como el de ella, pero con más peso. No lo disfracé. No actué. Acabo de contar la historia con los recibos. Los medios hicieron comparaciones. Su conferencia de prensa y mi discurso en la pizarra. Imagen versus integridad, lo tituló un columnista. Otro titular decía, la dejó hablar. Luego habló con pruebas. Clarissa no refutó nada. En mi interior, la energía cambió. Los empleados pasaron junto a mí y asintieron, no por miedo. No por obligación. Pero como si me vieran. Por fin. Incluso Greta me envió un correo esa noche. Gracias. Por no ocultar la verdad tras el espectáculo. No respondí. Solo sonreí. Porque no intentaba ganar. Intentaba que me vieran. Y por primera vez en años, lo conseguí. Un silencio se apoderó de Von Logic el lunes después de su muerte. Fue más como una exhalación colectiva después de una tormenta. De esas que no te das cuenta de que estabas conteniendo hasta que alguien finalmente dice lo que todos los demás tenían demasiado miedo de decir. Por primera vez desde que recuperé mi asiento, caminé por los pasillos sin sentirme como un fantasma. Al pasar, todos levantaron la cabeza. Algunos incluso sonrieron. Un desarrollador junior llamado Ray me paró en los ascensores solo para decirme, gracias. Por no fingir que nada había pasado. Asentí, agradecido. Pero sabía que el discurso no era el final. Fue el principio. Clarissa seguía siendo vicepresidenta de Relaciones Públicas. No la despedí. Podría haberlo hecho. Habría sido fácil, incluso justificado. Pero no me interesaba la venganza. Quería cultura. Quería corrección. Quería asegurarme de que nadie más en esta empresa sintiera lo que yo sentía. Desechable. Ignorado. Borrado. Así que empecé con el manual. El manual del empleado de Von Logic era un documento pequeño y elegante, envuelto en un lenguaje que simulaba innovación. Clarissa había supervisado la última revisión importante, y se notaba. Cada sección se pulió para darle un aspecto moderno, pero se escondía tras el lenguaje. Políticas de impuntualidad que permitían el despido tras 3 infracciones sin revisión. Sistemas de retroalimentación que canalizaban las inquietudes a través de filtros de recursos humanos que Clarissa evaluó personalmente. Incentivos adicionales que parecían generosos en teoría, pero que eran casi imposibles de conseguir sin cumplir rigurosamente los criterios que ella controlaba. Lo releí esa noche en mi estudio, la misma habitación donde descubrí la cláusula que lo cambió todo. La marqué con un bolígrafo rojo, sección por sección, palabra por palabra. No quería curar lo que estaba roto. Quería reconstruirlo desde cero.
El miércoles convoqué una cumbre de líderes, no solo con ejecutivos, sino también con líderes de equipo, gerentes de departamento y personal veterano que había formado parte de Bonlogic antes de que saliéramos en los titulares. Estaban sentados en la gran sala de conferencias, la mayoría sin saber qué esperar. Quiero que sepan algo desde el principio, dije. No habrá despidos masivos. No hay planes de reestructuración que leerás en un comunicado de prensa antes de que yo los publique. Lo que estamos haciendo hoy no es control de daños. Es diseño. Diseño auténtico. No para nuestro producto. Para nuestra gente. Levanté el manual. ¿Esto? Esto no refleja quiénes somos. Ya no. Así que lo estamos reescribiendo. Juntos. La habitación estaba en silencio. Entonces alguien levantó la mano. Greta, sorprendentemente. ¿En serio? Asentí. Por supuesto. A partir de hoy, reevaluamos cada política desde una perspectiva centrada en el ser humano. ¿Flexibilidad? Transparencia. Equidad. Si decimos que nos importan nuestros empleados, empezamos a actuar en consecuencia. Rico me miró desde el otro lado de la habitación y asintió lenta y sutilmente. No era de los que se emocionan. Pero vi que la comisura de su boca se curvaba hacia arriba. Lo había visto todo. El ascenso. El cambio. La caída. Él sabía lo que significaba. Durante las siguientes 5 horas, nos dividimos en grupos. Caminé entre las mesas mientras la gente tomaba notas, consultaba documentos y debatía constructivamente sobre qué era realmente beneficioso y qué era perjudicial. No fue fácil. Algunos dudaban. Otros fueron directos. Pero al final, teníamos un nuevo marco. Uno construido no por decreto, sino por consenso. Eliminamos la cláusula punitiva por retraso. Implementamos periodos de gracia, sistemas de revisión basados en el contexto y un sistema de seguimiento del tiempo basado en la confianza. Implementamos un nuevo proceso de resolución de quejas. Uno que incluía un consejo rotatorio de empleados para que las voces no se ocultaran en RRHH. Reemplazamos el rígido sistema de evaluación trimestral por ciclos de retroalimentación flexibles que fomentaban la mentoría, no la microgestión. Y, lo más importante, creamos una cláusula que exigía que las decisiones ejecutivas que afectaban la situación laboral se sometieran a un panel de revisión por pares compuesto por empleados de varios departamentos. Así, lo que me pasó a mí no le podría pasar a nadie más. Le llevé el borrador a Clarissa el viernes. Estaba en su oficina. Paredes de cristal, decoración minimalista, premios todavía alineados como soldaditos en un estante. No pareció sorprendida de verme. Lo oí, dijo antes de que pudiera hablar. Lo estás reescribiendo todo. Sí, respondí. Todo lo que hacía que este lugar pareciera una máquina en lugar de una misión. Se recostó. ¿Y qué quieres de mí? Que lo lea. Que entienda que esto no es personal. Es necesario. No tomó el documento de inmediato. Simplemente me miró fijamente un buen rato, con algo ilegible en sus ojos. ¿Lo decías en serio? Cuando dijiste que no se trataba de venganza, sí. Apartó la mirada, casi con nostalgia. Sabes, solía soñar con que este lugar fuera la empresa de la que la gente hablaba no solo por lo que hacía, sino por cómo trataba a su gente. Aún puedes, dije. Pero no lo harás de la misma manera. Finalmente tomó el borrador y empezó a hojearlo. No dijo gracias. No me lo esperaba. Pero al salir de la oficina, la vi leyendo. Y por ahora, eso era suficiente. La semana siguiente, se realizó una votación a nivel de toda la empresa para ratificar el nuevo manual. El 92% lo aprobó. El manual se publicó interna y externamente. Lo hicimos público en nuestro sitio web, sin contraseña ni firewall. Si íbamos a proclamar transparencia, la íbamos a vivirla. Y eso no era todo. Ascendí a Rico a director de operaciones. Oficialmente. Había sido el motor silencioso de nuestro crecimiento financiero durante años. Y se merecía algo más que ser el hombre de la oficina con hojas de cálculo. Llamé a Greta a mi oficina y me disculpé.
Te puse en una situación incómoda. Se lo dije. A ningún empleado se le debería pedir que haga cumplir algo que sabe que está mal. Parecía atónita. Entonces, en voz baja, dijo, gracias. No pensé que lo oiría. Y quiero que lideres nuestra nueva división de personal y cultura. Ni recursos humanos ni cultura. Estructura real. Cambio real. Su sonrisa era pequeña pero sincera. Me sentiría honrado. Uno a uno, comenzamos a reconstruir. No con comunicados de prensa ni iniciativas de marca, sino con decisiones reales. Con empatía. Y entonces hice algo que Clarissa jamás habría hecho. Abrí la sesión. Creamos un comité rotativo abierto a todos los empleados, de cualquier departamento y nivel. Se reunirían mensualmente con la dirección para presentar ideas, cuestionar suposiciones y ofrecer perspectivas. Sin burocracia. Sin control ejecutivo. La primera vez que celebramos una de esas reuniones, una ingeniera junior llamada Sana levantó la mano y preguntó, ¿podemos usar parte de nuestro presupuesto para estipendios de salud mental? El antiguo BonLogic habría dicho, no escalable. No es rentable. El nuevo BonLogic dijo que sí. Veamos cómo. Al final de ese trimestre, la retención de empleados aumentó. Los índices de satisfacción anónimos se duplicaron. Observamos una disminución del 20% en las quejas y un aumento en las recomendaciones voluntarias de nuevos empleados. No solo arreglamos la cultura. La reescribimos. Y por primera vez en mucho tiempo, miré a mi alrededor y sentí que estaba en medio de algo de lo que podía estar orgulloso. No solo una empresa tecnológica. No solo una historia de resurgimiento. Sino una comunidad. Porque lo mejor que construí en BonLogic no fue el código. Fue la confianza. Y ahora, ladrillo a ladrillo, lo estábamos construyendo de nuevo. El día que Alma se casó, el sol en Queens no parecía el de Nueva York. Parecía el de finales de verano en Georgia. Caluroso. Generoso. Dorado. El tipo de día que te hace querer caminar despacio y respirar hondo. Me quedé fuera de la iglesia con un ramillete prendido torpemente en la solapa, ajustándome las mangas del traje por quinta vez. No era de diseñador. No hacía falta. Me quedaba bien. Eso fue suficiente. Alma lucía radiante, los nervios ocultos tras años de práctica eran el amortiguador emocional de nuestra madre. No lloró cuando murió nuestro padre. No lloró cuando su prometido perdió el trabajo el año pasado y se mudó con sus padres. Pero esa mañana, cuando extendí la mano para acompañarla al altar, me la apretó como si fuera un salvavidas. No puedo creer que hayas llegado a tiempo, susurró, sonriendo con sorna a través del velo. Me conocías, dije, y le guiñé un ojo. El invitado se levantó. El órgano se hinchó. Y mientras caminábamos, no dejaba de pensar, así se ve el tiempo bien aprovechado. No en informes trimestrales ni en cuota de mercado. No en vallas publicitarias ni en conferencias magistrales. Sino en estar donde se supone que debes estar cuando realmente importa. Clarissa no estaba. Seguíamos casados, técnicamente. Seguíamos legalmente unidos por el papeleo y un apellido que se había convertido más en una marca que en un vínculo, pero hacía meses que no compartíamos casa. Después de todo lo ocurrido en BonLogic, se mudó discretamente a una casa en la zona alta. Sin una salida dramática. Sin comunicado de prensa. Solo cajas, silencio y un último mensaje de texto. Creo que rompimos mucho antes de la sala de juntas. Tenía razón. Y aún así, no la odiaba. Es fácil odiar cuando alguien te roba. Te traiciona. Pero cuando construyes algo codo con codo durante años, cuando susurras sueños en cenas de medianoche y bromeas sobre salidas a bolsa mientras te cepillas los dientes, es más difícil. La línea entre el resentimiento y la nostalgia se difumina. Aún así, no la busqué en las bancas. No revisé mi teléfono. Hoy no se trataba de nosotros. Se trataba de Alma. La ceremonia fue preciosa. De verdad. Sus votos estaban llenos de poesía y sarcasmo. Su esposo, Dave, se quedó ahogado a mitad de la oración. No lloré,
Pero vi a mi madre llorar lo suficiente por los dos. En la recepción, me senté al fondo con mis primos, a la mayoría de los cuales no veía desde la universidad. Bebimos vino barato, comimos camarones carísimos y nos reímos de recuerdos que parecían ajenos. Uno de mis primos me dio un codazo. Tío, ya eres todo un famoso. Puse los ojos en blanco. El drama tecnológico no cuenta. No, en serio. La abuela tiene una copia impresa de ese artículo en Fast Tech. Cree que sales en la tele. Me reí de eso. Una risa sincera. De esas que salen de las entrañas en vez de la garganta. Otro primo se acercó. ¿Y ahora qué? Solo, dirigir la empresa y usar suéteres para los eventos de prensa. Algo así, dije. Pero pensaba en algo más que BonLogic. Estaba pensando en las horas que perdí. Los cumpleaños que me perdí por las teleconferencias. Las citas que cancelé porque un despliegue falló. Las cenas con Alma las hice a toda prisa porque Clarissa necesitaba que me preparara para una presentación a las partes interesadas. Estaba pensando en la noche en que Clarissa me llamó a las 11 de la noche y me dijo, necesitamos que la marca se centre más en mí. Es más limpia. Y como no dije nada. Pensé que era sacrificio. Pensé que era compañerismo. Pero ahora, al ver a Alma girar en la pista de baile, sin velo, con el pelo suelto y una amplia sonrisa, me di cuenta de que el sacrificio sin honestidad es solo una rendición silenciosa. A la hora del postre, mi sobrina se dejó caer a mi lado, con glaseado de chocolate en la barbilla. Tío Griff, dijo entre bocado y bocado. ¿Eres famoso ahora? Negué con la cabeza. No. Solo alguien que recordó lo que importa. Parpadeó. ¿Como de la familia? Exactamente así. El DJ empezó a poner canciones lentas. La gente empezó a irse esa noche. Alma me abrazó fuerte antes de irme, su perfume me resultaba familiar y me tranquilizaba. ¿Parecías feliz?, dijo. Estoy muy feliz. Creo que sí. Le dije. Quizás por primera vez en años. Me sujetó la cara con ambas manos como solía hacerlo nuestra madre, sonrió y dijo, no lo olvides mañana. Te prometí que no lo haría. De camino a casa, bajé las ventanillas y dejé que el aire fresco me bañara. El horizonte brillaba a lo lejos, todavía lleno de reuniones, plazos y gente intentando dejar huella. Pero ya no sentía la atracción. No como antes. No necesitaba escapar de la oscuridad. Ya había logrado lo imposible, me había recuperado. En un semáforo en rojo, saqué mi teléfono. Tenía un mensaje sin leer de Clarissa. Me enteré de la boda de Alma. Me alegra que hayas venido. Siempre fuiste mejor que yo asistiendo. Sin firma. Sin emojis. Solo su voz en texto plano. La miré un momento, con los pulgares suspendidos. Entonces colgué el teléfono. Hay cosas que no necesitan respuesta. Hay cosas que solo hay que sentir. Llegué a casa sobre la medianoche. Mi apartamento estaba tranquilo. No había carpetas de la empresa apiladas sobre el escritorio. No había hojas de cálculo abiertas en 3 monitores. Solo una foto de Alma y yo de niños en el pasillo, junto a una nota manuscrita que había enmarcado hacía meses. Decía, recuerda quién eras antes del título. Esa noche dormí 9 horas. Sin sueños. Sin que el pánico me despertara bruscamente. Solo paz. A la mañana siguiente, me desperté temprano, preparé café y me senté junto a la ventana mientras entraba el sol. No abrí mi portátil. No revisé mi bandeja de entrada. Simplemente me quedé sentado, bebiendo lentamente, viendo cómo se movía el mundo. Y por una vez, no me sentí atrasado. No me sentí olvidado. No me sentí como polvo bajo los pies de nadie. Me sentí completo. Y tal vez esa fue la verdadera segunda oportunidad. //, no solo recuperar la empresa. Sino recuperarme a mí mismo. El día que BonLogic salió a bolsa, no estaba en Nueva York. Estaba de pie en un tramo rocoso de la costa de Maine, con las botas hundiéndose ligeramente en la arena suave, mientras el Atlántico rompía a un ritmo lento que ahogaba el resto del mundo.
El cielo sobre mí estaba despejado y sin nubes. Sin prensa. Sin cámaras. Solo yo, un termo de café desgastado y la certeza de que, en algún lugar de Manhattan, sonaba una campana en mi nombre. No volé de vuelta para la ceremonia. No quería los flashes ni los discursos. Se los dejé a Rico, ahora oficialmente el director ejecutivo. Era el rostro ideal para este nuevo capítulo, agudo, con los pies en la tierra y nunca enamorado de su propia voz. Me miró brevemente desde el suelo de la bolsa, con el traje planchado y una amplia sonrisa, y pude oír el clamor de entusiasmo a su alrededor. «¿Seguro que no quieres decirle nada a la prensa?», preguntó. Negué con la cabeza. «Ya he dicho suficiente. Ahora dejemos que la empresa hable por sí sola». Él asintió. «Saldrás en la portada de Fast Tech». Ya publicaron el titular, el hombre al que su esposa despidió y compró la empresa. Me reí. Que tengan su eslogan. Sé la verdad. La verdad es que la salida a bolsa no fue una victoria. Fue un momento de silenciosa reivindicación. No porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido. Clarissa y yo finalizamos nuestro divorcio 6 meses antes. Fue civilizado, como prometimos. Ella se quedó con la casa en la zona alta, con la colección de arte que habíamos adquirido a lo largo de los años y con un acuerdo que solo llegó a los titulares porque incluía acciones sin derecho a voto. Nos sentamos una vez, frente a una mesa de conferencias pulida. No había abogados, solo 2 personas que una vez construyeron algo juntos y luego lo destrozaron. Ella no se disculpó. Yo tampoco. Parecía mayor, pero no en el mal sentido. Solo, más suave. Un poco más real. Un poco menos preparada para la guerra. Nunca te odié, dijo. Nunca dejé de amar la versión de ti con la que empecé, respondí. Y eso fue todo. Sin arrebatos. Sin portazos. Nos dimos la mano. Y salí más ligero que en años. Ser dueño de la empresa no era cuestión de poder. Ya no. Se trataba de administración. De asegurarnos de que la máquina que creamos no se comiera a quienes la crearon. Había visto lo que pasaba cuando una empresa se convertía en un espejo del ego de una persona. Lo había vivido. Ahora, quería que BonLogic fuera más que eso. Pasé los meses previos a la salida a bolsa reestructurando la propiedad. Mantuve mi mayoría, el 51%, lo justo para conservar el control de voto. El resto lo distribuí entre los empleados, los primeros inversores y un fideicomiso de capital recién creado para las bonificaciones del personal. Implementamos el reparto de utilidades. Un reparto de utilidades real. No las promesas vacías que las startups lanzan como zanahorias antes de implosionar o vender. Abrí programas de mentoría. Amplié la baja por maternidad o paternidad. Introduje foros internos anónimos donde cualquiera podía impugnar una decisión, incluida la mía. Y me aseguré de que todos, desde la recepcionista hasta el científico de datos principal, tuvieran acceso a financiación para su desarrollo profesional sin tener que pasar por ningún obstáculo ni besarle el anillo a nadie. La gente me preguntaba si intentaba hacerme el santo. Si esta era mi forma de recuperar goodwill. Quizás. Pero más que eso, estaba construyendo algo que desearía haber tenido cuando era yo quien se quedaba hasta tarde, mirando líneas de código con comida fría para llevar y sin que nadie me reconociera. En el primer retiro anual de la empresa tras la salida a bolsa, no subí al podio. Me senté en la tercera fila. Vi a Rico dar la charla inaugural. Vi a Greta presentar un panel sobre sostenibilidad emocional y liderazgo. Vi a Saana, nuestra antigua ingeniera junior, presentar una actualización de producto que dejó atónitos a todos. Ya no necesitaba ser la cara visible. No quería serlo. Yo fui la base. Y las bases no necesitan aplausos. Solo necesitan sostenerse. Tras la salida a bolsa, los medios no pararon. Nunca lo hacen. Un titular en particular me hizo reflexionar. Del polvo al dominio. El marido que superó con astucia los focos. Pero el artículo en sí me sorprendió. No era obsceno. Era curioso. Quería entender cómo alguien como yo, discreto, callado, tras ser despedido,
Logró recuperar no solo una empresa, sino un sentido de propósito. Les di una cita. Solo una. No pretendía apropiarme de la situación. Estaba harta de fingir que no había estado aquí todo el tiempo. Se volvió viral. La gente se identificó con él. Porque muchos hemos estado en esa sala, ¿verdad? Esa donde se ve nuestro trabajo, pero no nuestros nombres. Donde se usan nuestras ideas, pero se silencian nuestras voces. Donde nos presentamos una y otra vez, y se nos agradece con evaluaciones de desempeño que pasan por alto el incendio que apagamos hace 2 viernes. Había vivido en esa sombra. Ahora arrastraba a otros hacia la luz conmigo. Clarissa y yo no hablamos mucho después del divorcio, pero me envió una nota después de la salida a bolsa. Sin correo electrónico. Una tarjeta manuscrita. Sea lo que sea que hayamos sido, construimos algo real. No lo olvides. Yo no lo hice. Guardé esa tarjeta en un estante de mi estudio, junto a la vieja memoria USB que aún contenía los prototipos originales de Bonlogic y la primera copia, escaneada de nuestros estatutos. La cláusula que me salvó. La previsión que me dijo, incluso entonces, que la justicia no era una garantía, que debía estar escrita. Algunas noches todavía me siento en esa habitación, tomo café y hojeo las páginas de lo que solíamos soñar. No por añoranza, sino porque me recuerda lo que pasa cuando dejas de hablar. Cuando permites que el amor se convierta en moneda de cambio. Cuando dejas de preguntar, ¿sigue siendo correcto? No me arrepiento de la empresa. Me arrepiento de cuánto tiempo me llevó creer que la merecía. Hoy en día, la gente me para en conferencias, me lleva aparte en aeropuertos, me envía correos desde dominios personales solo para decirme, vi lo que hiciste. Y recordé algo dentro de mí. Eso es lo que me importa ahora. Un legado no como una estatua, sino como un espejo. No, mira lo que construí. Pero mira lo que es posible cuando dejas de dejar que te borren. Fastech quería otra sesión de fotos para la portada un año después. Dijeron que harían una retrospectiva. Desde el despido hasta el fundador, Griffin Mars, 2 años después de la grabación. Rechacé las fotos. Les dije que necesitaban un candidato. No necesitaba estar en la portada. Porque ahora, cuando la gente escucha mi nombre, no solo piensa en un asesinato en la junta directiva. Piensan en un hombre que llegó tarde un día y se fue con toda la maldita empresa. Y cada vez que alguien pregunta por el hombre al que despidió su esposa, me río y digo, sí. Y luego compré la empresa.